Listo, perfecto. Listo, muchachos. Hola, muy buenas noches a los jurados. Nuestro proyecto tiene como nombre Project Manager 21500. Nosotros somos los PMO, mis compañeros aquí presentes, Andrés Moreno, Edwin Cabrera, Ronald García. Desarrollamos este modelo y esta herramienta con el objetivo de crear cronogramas alineados a la norma ISO 21500, la cual es la norma que direcciona los proyectos y debería ser el eje central de cualquier project manager que desempeñe esta labor en su compañía, en su empresa o en su proyecto individual. Siguiente diapositiva, Andresillo. Entonces, el problema que nosotros identificamos como el eje central de nuestra solución es el exceso de trabajo manual que existe, que genera la construcción de cronogramas desde Excel, validación por las dependencias y actualización constante. Digamos que para el project manager o ejecutor del proyecto, se genera, digamos, el proceso de generar el árbol de la EDT del proyecto, empezar a generar, digamos, los cronogramas, asignar responsabilidades de manera manual, teniendo en cuenta que los proyectos son un esfuerzo temporal. Digamos que este proceso está susceptible a, digamos que la postura o la posición del director de proyectos o la persona que esté ejecutando esta labor, lo cual no permite que se pueda estandarizar ni tampoco está regulado por ninguna normativa. En este caso, pues también vimos que uno de los problemas es el riesgo de los errores, las fechas mal alineadas, las rutas críticas mal definidas, unas EDT desordenadas y una falta de estandarización, como se los decía. Es importante validar que la mayoría de las empresas o uniones temporales que generan la ejecución de los proyectos, en estos casos, digamos que se crean y están dentro del rango de 1 a 5 años desde su creación. Entonces nosotros entendemos que estas empresas no tienen un gran desarrollo tecnológico o no cuentan con la posibilidad de invertir en tecnología de una manera, pues digamos, con un volumen amplio de recursos. Entonces este tipo de soluciones, digo, este tipo de problemáticas son las que enfrentan en su diario, digamos que en su cotidianidad, a la hora de la creación de los cronogramas de sus proyectos. Siguiente diapositiva. Entonces nosotros con el equipo construimos la siguiente solución, que es el Project Manager 21500. Es un agente inteligente para generar cronogramas alineados con la norma ISO 21500, norma, digamos, que está no solo enmarcada con los estándares internacionales, sino que también adopta lo que nos dice el PMBOK 7 en su más reciente versión acerca de cómo se debe construir el cronograma del proyecto. ¿Qué nos genera esta solución? Interpreta automáticamente la EDT del proyecto, clasifica las actividades según las fases descritas en la ISO 21500, genera diagrama de Gantt, dependencias y ruta crítica del proyecto y envía el informe final al correo del usuario. Siguiente. ¿Qué genera la ruta crítica y el análisis mediante la inteligencia artificial? Dependencias automatizadas. Esto quiere decir que vamos a tener un hilo adecuado de de cuáles son las estructuras de tareas que dependen la una de la otra, hilando las responsabilidades, facilitando la visualización por parte tanto del director del proyecto como de todos los interesados e involucrados en él. La ruta crítica calculada por la inteligencia artificial nos genera una lista ordenada de actividades que determinan la duración del proyecto, estableciendo de manera clara tanto responsabilidades como tiempos de ejecución, así como las recomendaciones de gestión. Digamos que es un valor agregado que otorga la herramienta tras generar todo este proceso. Nos da herramientas de gestión basadas en carga, plazos y riesgos potenciales de la ejecución del proyecto. Siguiente. El flujo de análisis para el usuario del proyecto. El usuario, lo que necesitamos nosotros para, digamos que el de la ejecución de la herramienta es que el usuario nos proporcione la EDT del proyecto mediante un archivo Excel
con actividades y responsabilidades. Digamos que esto no es como una información que el director del proyecto tiene que conseguir para que funcione la herramienta, sino básicamente es la información que debe tener cualquier director de proyecto a la hora de ejecutar un proyecto. Entonces, simplemente nos servimos de la información previamente establecida para generar el dicho cronograma. ¿Qué hace el usuario? Sube a Google Drive la información, el sistema detecta la carga automáticamente, la inteligencia artificial procesa la información, fases, duraciones, dependencias, ejecuta el Gantt y la ruta crítica, y la persona o el usuario final recibe el reporte final mediante correo. Un documento visual, técnico y listo para ser presentado. Siguiente diapositiva. Chicos, tienen un minuto, por Sí. favor. ¿Quién necesita el Project Manager? Nosotros identificamos cuatro agentes específicos: empresas que formulan proyectos, empresas que ejecutan proyectos, pequeñas y medianas empresas y empresas con baja madurez digital, que no tienen para, digamos, invertir en un desarrollo tecnológico mucho más amplio. Siguiente diapositiva. El modelo de negocio que nosotros identificamos es una implementación inicial única de 3.500.000 a 5 millones, que incluye la configuración N8N, el ajuste de plantillas, el entrenamiento de la IA, planes de uso por proyecto entre 250.000 y 400.000 pesos y un plan mensual entre 800.000 pesos y 1.200.000. Esto genera los beneficios que pueden ver en pantalla, y también estas son las ventajas competitivas frente a los demás elementos del mercado. A continuación les vamos a Listo. mostrar un La ejemplo presentación. rápido vamos a mostrarles un ejemplo rápido de cómo funciona la herramienta. Dale. Listo. De acuerdo a lo que ya mencionó Nicolás, eh, el agente montado en N8N, pues digamos que este es todo el flujo documental y sistemático que se ejecutó. Él, como mencionaba Nicolás, pues va ejecutando cada proceso y basado en la IA, pues adapta el informe al el entregable final, al usuario. Finalizado este proceso, pues llega al correo electrónico del usuario el resumen ejecutivo, estadísticas, el diagrama de Gantt visualmente, también actividades por fase de la ISO 21500, la planificación, la ejecución, el control y cierre de acuerdo a la información que nos suministró el usuario. De acuerdo a eso, pues hace también un análisis de dependencias, el nivel de complejidad, la segrega de acuerdo a lo que la información da al inicio, señala una ruta crítica del proyecto y al final da unas recomendaciones al usuario pues para poder, digamos que, segmentar y dar un control adecuado al proyecto. Listo, muchachos, muchas gracias. Tenemos 2 minutos con los jurados para el feedback correspondiente. Bueno, de mi parte vi el modelo financiero, sin embargo, considero que debe separar o hablaban de pymes, es muy diferente una empresa que se dedique a la formulación de proyectos a una pyme pequeña que maneje tal vez un proyecto al año. Entonces, esa segmentación tiene que ser un poquito más específica, o sea, definirla mejor. En cuanto a ahí faltó información sobre el postventa, cuál va a ser el servicio postventa que ustedes van a dar. Yo soy una empresa que formula proyectos, adquiero la herramienta y qué pasa después. Y por otra parte, considero que deben eh, tener muy en cuenta, o sea, definir el nicho específico y el retorno es muy importante. La inversión, al parecer, de inicio no es tan grande, sin embargo, deben considerar dentro del modelo de negocio todo lo que requiere mantener la herramienta al aire, el postventa y todo lo correspondiente. Muchas gracias. Bueno, yo arranco la retroalimentación felicitándolos, muy completa la presentación. Van desde la presentación del equipo se alcanza a ver hasta la herramienta funcionando muy bien, muy al lugar el problema también. En el modelo de negocio solo me faltó un tema y es el beneficio para el cliente cuantificado. ¿Qué beneficio hay? Es claro, pero cuantificarlo
para podérselo vender me hizo falta. Y teniendo en cuenta la segmentación que hicieron a empresas nacientes con poco capital, me parece que el setup fee es muy alto. ¿Sí? Hablar de 3,5 a 5 millones, ¿fue? ¿Sí? Ok. Sí, sí, señor. Me parece muy alto para una empresa. El mantenimiento está bien, pero el setup fee sí me parece muy alto. Si ese es el segmento, 5 millones por implementar una herramienta en un emprendimiento es mucho billete. Entonces, para que lo evalúen. De resto, créanme que está muy completo, está muy organizado y los quiero felicitar por el proyecto. Muchas Muchas gracias, gracias por la muchachos.